Pero el problema solo parece insoluble a causa de la forma en que ha sido planteado. Los grandes e irreconciliables principios del placer y de la realidad, eros y thanatos, se apoyan sobre una dualidad más profunda, conformada por el conocedor y lo conocido. Freud la daba por cierta porque constituía la convención básica de su propia cultura, aunque había advertido claramente que el ego no es patrón siquiera de su propia casa. Descubrió que el ego era una segregación producida por la tensión entre la libido y la cultura. Sabía, en otras palabras, que el ego era solo un artilugio social, pero lo consideraba imprescindible para la conciencia. No concebía saber ni control alguno de las cosas humanas. No concebía saber ni control alguno de las cosas humanas. Ciencia ni arte, sin una oposición entre el conocedor y lo conocido, esto es, entre el orden civilizado y la naturaleza, entre el ego y el inconsciente. De aquí que todo lo característicamente humano fuera enemigo de la naturaleza, a la vez que, y ese es el conflicto, inseparable de ella. Eros no puede ser derrotado, pero debe ser derrotado. La naturaleza es un infinito de codicia y rapacidad, del cual el hombre ha evolucionado a través del batallar implacable de la selección natural. Que la biología ya había demostrado que la conciencia se había desarrollado a partir del inconsistente, a partir del inconsciente, y que el ego era una derivación del ello. Esto debía conceptuarse como accidente natural. Librada a sus propios medios, la evolución inconsciente del ego no hubiera llegado previsiblemente más allá de ese punto, puesto que la naturaleza era, por definición, no inteligente. Este accidente natural llamado hombre debía salvarse de su inevitable disolución procediendo a actuar como si la razón se opusiera a la naturaleza. En la práctica, pues, ver al hombre como accidente natural, cuya supervivencia es por tanto incoherente con la naturaleza, equivale a entenderlo como una inteligencia exterior a la naturaleza. Es por esto que el naturalismo del siglo XIX, cuyas premisas eran también las de Freud, no hizo más que intensificar la fractura ya existente entre el espíritu y lo natural. Pero todo esto es mala biología, como ha demostrado L. White en su crítica de Freud. En el desarrollo biológico, todo dualismo o conflicto se sobreimprime siempre a una anterior unidad. La existencia de un organismo capaz de sobrevivir implica integración, de modo que la unidad precede invariablemente al conflicto interno. Este puede producirse como resultado de una adaptación inapropiada a resultar fatal o finalmente superable. Pero la recuperación de la salud orgánica jamás equivale a una síntesis de principios fundamentales contrarios, pues estos no podrían coexistir dentro de un organismo. Es decir, que solo ocurre en apariencia, ya que la condición real del organismo ha sido tergiversada por el uso de un lenguaje dualístico. El proceso histórico no comprende una síntesis de términos preexistentes contradictorios en el plano lógico, aunque así podría parecerlo en el confuso contexto lingüístico de teorías dialécticas que pecan de inmadurez. En otras palabras, Freud no pudo ver que el ego implicaba una adaptación inadecuada. Era consciente de su condición autocontradictoria, en tanto que convención social,
pero no era consciente de que en realidad era una convención innecesaria. Freud no podía concebir una conciencia sin la dualidad objeto-sujeto. A pesar de todos sus conocimientos sobre el pensamiento oriental, la posición de Jung no parece haber sido mejor que la de Freud. La mente oriental, sin embargo, no tiene dificultades para concebir una conciencia desprovista de ego. A la conciencia se le adjudica la capacidad de trascender su condición egótica, más aún en sus formas superiores, el ego desaparece por completo. Este estado mental no egótico solo puede aludir para nosotros al inconsciente, por la simple razón de que no habría nadie para presenciarlo. No puedo imaginar un estado mental consciente que no refina, que no se refiera a un sujeto, esto es, a un ego. El ego puede sufrir una pérdida de potencia, despojándoselo, por ejemplo, de su fijación corporal. Pero si existe la percepción de algo, debe haber también alguien que percibe. Véase hasta qué punto una convención de la sintaxis, aquello de que el verbo debe tener un sujeto, puede tiranizar a la percepción, tomando la apariencia de pertenecer a la lógica de la realidad. En estas circunstancias, la comprensión junguiana del estado de conciencia no egótico descrito por los textos del Oriente deja mucho que desear, para decirlo con la mayor brevedad. Lo que él cree es que el plano no egótico no existe. Solo ve en él un transitorio olvido del ego, en ocasión de un descenso a niveles perceptivos más primitivos, a esa conciencia indiferenciada que se suponía característica de la mentalidad precivilizada del hombre. La participación mystique de que habló Lévi-Brühl. No lo confunde, sin embargo, con una verdadera regresión al primitivismo. Lo que afirma es que los miembros de las antiguas culturas del Oriente pueden permitirse esta recaída en la conciencia indiferentes gracias precisamente a su madurez, a que sus culturas les han brindado estructuras egóticas muy fuertes, proveyendo al mismo tiempo todo lo necesario para la satisfacción ordenada de sus instintos. Por esto es que contraindica firmemente el uso de técnicas orientales como por ejemplo de yoga para los occidentales. Nosotros corremos el riesgo del desmadre, de que el inconsciente nos posea y nos empantane justamente porque lo hemos reprimido tan severamente, porque no hemos hecho las paces aún con nuestros instintos menos respetables. El occidental, que disminuye el nivel de conciencia y relaja la vigilancia del ego, prescindiendo de todas las garantías y seguridades de la situación analítica, está amenazado, pues, por el peligro de perder su autocontrol ante el desborde de fuerzas reprimidas. Esto nos recuerda inmediatamente la variedad beat del Zen en la Bohemia americana. Aquí hay una nota. El autor se refiere a la generación beat de los Estados Unidos, un fenómeno intelectual típico de la posguerra que prefiguraba en muchos aspectos a la contracultura y al movimiento hippie, del que fue antecedente directo a imagen y semejanza, solo que en escala reducida. En su novela Los vagabundos del Dharma, Jack Kerouac, uno de los mentores literarios del movimiento, junto a Mailer, Ferlinghetti y Allen Ginsberg, este último trasvasado a la era hippie, describe a estos jóvenes que ya hace 20 años gastaban barbas y melenas, llevaban ropas arcaicas, botines, camisetas descoloridas, bolsos de cuero, devoraban menjurjes,
macrobióticos practicaban la transhumancia, el drop-out o marginación de la sociedad de consumo, la sexualidad colectiva, la agrupación tribal, el retorno a la naturaleza y perseguían la experiencia del Satori, pues eran devotos del Zen. Y las fantasías de su superioridad espiritual y oculta que abundan entre los aficionados a la teosofía o el Vedanta. Hay tantos temas sobre los cuales Jung se expidió con juicios intuitivos excelentes que a uno le resulta odioso poner la proa contra sus concepciones. En Oriente y Occidente se aprecia por igual un peligro de desorden cuando se pone en tela de juicio a las instituciones sociales, ya se trate de la subyugación de las mujeres o del propio ego, cuando se objeta la autoridad en un punto, cuando una cierta inestabilidad cuando se objeta la autoridad en un punto, cunde una cierta inestabilidad en otros puntos. El ego es una institución alimentada tanto por los orientales como por los occidentales, solo que ambos han diferido en sus ideas acerca de los deberes y funciones del ego. Si las culturas orientales fueran menos egóticas que las occidentales, los textos búdicos y taoístas no hubieran tenido necesidad de insistir, especialmente sobre el carácter ilusorio del ego. Es muy sensata entonces la actitud de Jung cuando formula su advertencia, solo que sus razones son erróneas. Él supone que una fuerte estructura egótica, una batalla contra la naturaleza, constituye el prerequisito indispensable para la civilización, corriendo así el riesgo de caer en el mismo desaliento de Freud. Pero una cosa es considerar que la civilización que nosotros conocemos ha dependido del concepto de ego y otra muy distinta proclamar que así debe ser, como si esta convención formara parte de la naturaleza de las cosas. Freud y Jung estaban al tanto por igual de la interdependencia que ligaba a los grandes opuestos. Era en última instancia insoluble. Freud y Jung estaban al tanto por igual de la interdependencia que ligaba a los grandes opuestos de la vida, pero para ambos el problema de dichos opuestos era en última instancia insoluble. Freud temía que la tensión entre ellos se tornara finalmente insoportable. Jung parecía dispuesto a andar eternamente sobre la cuerda floja que está tendida de uno a otro término contradictorio. Los problemas serios de la vida, sin embargo, jamás permiten una solución acabada. Cada vez que parecemos haber resuelto un problema es que algo hemos dejado por el camino. El sentido y designio de un problema no parece residir en su solución, sino en la incesante actividad que nos exige. Esto nos preserva por sí solo de la estupidez y la petrificación. Hasta aquí por ahora.